Ahí sí. Muy buenas noches, amados. Hoy, lunes de Torá, en su plataforma llamada Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano. Qué bendición, qué placer entrañable poder yo estar con ustedes. De verdad que para mí es un honor, es un privilegio. Es más que un privilegio poder compartir con las luminarias de Dios, con el pueblo de Dios que son todos ustedes. Así que para mí es un placer. Hoy estaremos comenzando una clase extraordinaria que por muchos años había pensado darla y que nada, me motivé hoy a darlas. Y es acerca de lo que se conoce como el Musar, la literatura del Musar. Y yo quisiera que usted, por favor, eh, hoy pueda concentrarse, hoy usted pueda detenerse y estar, permiso, ahí estamos en vivo, estoy haciendo algo aquí juntamente mientras estoy hablando con ustedes. Discúlpenme, estamos en vivo. De lo que significa eh, toda esta increíble clase de Musar. Yo quiero ahora, antes de iniciar, tratar de definir qué es Musar. Así que permítame comenzar. Ya le doy la bienvenida a todos. Gracias, de verdad. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase al canal de YouTube. Ahí le llegarán las notificaciones de cada palabra, cada enseñanza, cada video, todo lo que colocamos ahí, usted lo reciba. Así que gracias, denle a la campanita, suscríbase al canal, comparta los videos, ayúdenos a diseminar estas palabras que Dios nos ha puesto en nuestras manos para poder comunicar. Así que vamos a iniciar a definir qué es Musar. Mire, Musar. Fernando, ¿y qué es Musar? ¿A qué tú te refieres cuando quieres hablar de Musar? Bueno, mire, el Musar es una tradición judía muy apreciada. Está entre los más altos niveles de alguien que es espiritual, que sirve como guía literalmente para el desarrollo espiritual. Es como si fuera un bootcamp espiritual para usted, su desarrollarlo a usted a la madurez, fomentando la conciencia, la sabiduría y la transformación personal. Eso creo que es lo que es Musar. El Musar desdobla un tesoro de enseñanzas y prácticas, ayudando a las personas, número uno, a reconocer su santidad interior, a reconocer todo el potencial latente que tiene dentro de ella, a superar las barreras internas, esos hándicaps, esos egiptos espirituales que oscurecen el desarrollo de la luz de Dios en usted. Es por esa razón que el Musar abarca métodos como el estudio de textos clásicos, como vamos a comenzar hoy a estudiar uno de los textos más importantes, llamado el Mesilá Yesharim. Y también hay muchos, también hay muchísimos trabajos contemporáneos que voy a ver si puedo ir tratando de ir enviándole a ustedes más libros acerca de este tema, más recursos, para que ustedes puedan por ustedes mismos adentrarse, que este es el inicio de adentrarse en el desarrollo personal. Este año es un año importante para ti, importante para nosotros, para poder trabajar más profundamente nuestra vida espiritual. Vamos a alcanzar canchas más amplias, vamos a alcanzar niveles mayores, eso es la idea. Y viene a través de este tema, el Musar. De manera que el Musar te identifica claramente, conscientemente, los tres niveles del alma. Bueno, hablamos de eso ayer. En la clase Shabbat, perdón, el Shabbat, hablamos de esto. Hablamos del alma humana, cómo el alma humana, cuál es la anatomía del alma humana, cuál es la formación del alma. Es por eso que el Musar te va a dar una gran enseñanza para que seas consciente, que para que puedas identificar de manera clara, práctica en tu vida los tres niveles del alma. El núcleo puro es el intelecto, el pensamiento, la intuición,
el área de decisiones, el área de hablar, el área de comunicar. Y por último está el nefesh, que es lo que vincula esos dos niveles superiores del alma, capacidades y poderes de tu propio ser interior, lo vincula con tu cuerpo. De manera que cuando tú tienes un balance perfecto en tu ser interior, en tu vida, en tu hombre espiritual, vamos a ponerle así, para que usted me pueda entender. Cuando hay un balance interno, note por favor que Dios ahora en el nuevo pacto, lo que él ha hecho es que ha inscrito la Torah en su corazón, adentro. Él la puso adentro porque de adentro hacia afuera es el cambio de pacto. El pacto anterior era un pacto que trabajaba desde afuera hacia adentro. Y llegó un momento que Dios comprendió que eso no funcionaba porque era un plan de Dios. Hasta que Él vino y trajo la renovación de ese pacto para que el hombre pudiera ahora trabajar desde dentro hacia afuera y así poder trabajar su propia existencia desde el núcleo central de lo que lo gobierna, que es el corazón. El Musar trabaja en el corazón del hombre. El Musar es un trabajo interno, de un moldeo interno, de una construcción interna de todo lo que se centra en tu vida, que te catapulta para tú poder relacionarte con la realidad. Por esa razón, el Musar ilumina nuestro camino universal hacia el autodescubrimiento. El Musar es son enseñanzas que te autodescubres, que te lleva y que te catapulta y te mueve a una vida ética, que te mueve a entenderte en tu dimensión más amplia, en tu esencia divina. Es por esa razón que al embarcarse en este viaje, voy a incluirme a mí también porque estamos en esto. Las personas de todo el mundo, independientemente de su edad, independientemente de su denominación, independientemente de su nacionalidad, encuentran un camino compartido hacia una profunda autoconciencia y un crecimiento espiritual. Esta es la idea de todo esto. Esto es Musar. Así que permítame ahora introducir este libro llamado el Mesilá Yesharim. Y vamos a ver la introducción hoy. Vamos a tratar de llegar a lo que más podamos en este tiempo que nos resta. En estos 45 minutos, va a tardar una hora. El autor del Mesilá Yesharim, que es un autor, un gran rabino, gran sabio, ya le he hablado en muchas ocasiones, ese rabino se llama Moshe Chaim Luzzatto. Es un gran autor, era un niño prodigio, desde niño era un niño prodigio, conocía el Talmud, a los 7 años conocía el Talmud entero. O sea, era un erudito, era un hombre impresionantemente, es lo que podemos llamar hoy un genio. Es uno de los más grandes rabinos que existió en la historia y escribió libros emblemáticos del pueblo de Israel. Puedo citarle El Camino de Dios, Derech Hashem, que lo he recomendado para que lo estudiaran. Ya lo he enviado al grupo para que lo lean. Espero que usted lo haya hecho. Él tiene un libro también que se llama El Tercer Templo. Tiene un libro interesantísimo que se llama Los 138 Caminos de la Sabiduría. Y tiene un libro que se llama El Mesilá Yesharim, que es el que vamos a estudiar hoy, que es de Musar. En otras palabras, estamos en presencia de una persona prolífera, una persona impresionantemente fuera de lo normal, de lo común. Un hombre que pudo acceder a un conocimiento de la Torá muy profundo y por eso hoy nosotros lo estamos estudiando. Estamos bebiendo de esa agua y también vamos a beber hoy de los grandes sabios de Israel en estos comentarios que vamos a tener en este estudio del Mesilá Yesharim. Por ejemplo, estaremos viendo entre algunos de los autores que vamos a estar, que estarán comentando,
Yo no voy a tratar de decirlo siempre, pero para que usted tenga la idea. Mire, aquí hay comentario de un rabino llamado Yesekel Sarna, que vivió en el año 1000, no, en los años 1900, vivió. Ahí tenemos también comentarios de un gran rabino llamado Abraham Ellinger. Tendremos comentarios también de Rashi. No puede quedar, no puede quedar Rashi. Tendremos también comentarios de un rabino llamado Jaim Challenger, otro rabino también llamado Joseph Spinner. O sea que vamos a tener aquí una serie de comentarios. También vamos a conectar con otros libros emblemáticos de Israel. Por ejemplo, vamos a estar viendo un libro que se llama El Nefesh HaMezilah, que es un libro también emblemático del pueblo de Israel. También estaremos también viendo el Leket Sijot Musar, que son también del rabino Yitzhak Sher, que también habla acerca del Musar. Así que esto es un manjar. Aquí no hay pérdida de tiempo. Aquí vamos a ver un manjar de lo mejor que usted pueda tener para poder con nosotros, nada, afianzarnos un poco más en nuestro conocimiento. Así que comencemos ya. Vamos a ver qué dice la introducción. El autor dice lo siguiente. Dice, he compuesto esta obra, escuche bien, para enseñar a la gente lo que no sabe. Si no, no, perdón, voy a comenzar de nuevo, discúlpeme, parece que dije mal algo ahí. Dice, el autor dice, comienza la introducción. He compuesto esta obra no para enseñar a la gente lo que no sabe, escuche bien, sino para recordarle lo que ya sabe y que le resulta muy familiar. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! Porque en la mayoría de mis palabras solo encontrará cosas que la mayoría de la gente ya sabe y de las que no tiene ninguna duda. Son las cosas que usted sabe que él habla en este libro. Es por esa razón que la intención que él tiene está en los principios generales de todo el mundo que todo el mundo acepta. En otras palabras, pero que en los detalles de estos principios, su aclaración, su eludación, su organización, que tiene que ver con el entendimiento de nosotros. Hay muchos ideas maravillosas, ideas novedosas que resaltan en este maravilloso libro. Mire cómo comienza este libro. El autor en su humildad dice, no se refirió a ellos en esta introducción. ¿Y por qué él comienza así? Mire, él comienza así porque nosotros todos estamos acostumbrados a pensar que un hombre grande y completo es aquel que ha alcanzado una nueva sabiduría que otras personas no conocen. Sí, nosotros pensamos y asociamos a los sabios con cosas que otros no saben, no al revés, los sabios son los que sabios son sabios porque saben lo que todo el mundo sabe, pero lo saben de otra manera porque lo saben. Por lo tanto, cuando queremos alcanzar la plenitud de los midot, esa es la centralidad, como vimos al inicio de esta charla, definiendo qué es Musar, rasgos de carácter. Cuando usted quiere alcanzar el desarrollo total de los rasgos de carácter, o en la perspectiva que usted tiene de la realidad, de Dios, no su propia perspectiva, no la perspectiva que usted tiene en donde nació, en el lugar donde creció, no, el Dios de Dios, el punto y perspectiva divino. Entonces buscamos nuevas percepciones en los libros y buscamos consejos que postergan ideas novedosas o interesantes. Todo esto es un error total. Todo el trabajo del hombre no es idear nuevas ideas, no es tener nuevas enseñanzas, no, en su alma, que ahora no conocía, sino más bien, ¿cuál es el punto central de todo? El punto es quitar las cuerdas oscuras de lo físico que oscurecen el conocimiento que usted tiene. Es por esa razón que Dios es un magistral, Dios es magistral. Yo voy a decir siempre esto, Dios sabe más que todos nosotros, Dios es inteligentísimo.
Dios es inteligente, Dios es un genio, porque Él nos repite y repite y repite en ciclos anuales, semanales, mensuales, mis amados, los mismos principios. Él va recalcándolo, va profundizándolo. Cada vez que vamos una vuelta más, vamos entendiendo más. Pero el mismo principio no es algo nuevo, ya está establecido. ¿Qué es la enseñanza del Musar? Quitar las penumbras, las sombras que no permiten que usted forme esas ideas, ese deot, esa perspectiva de vivir en tu vida. Es una sustitución de ideas, es una destrucción de una idea previa y construir la que Dios ha determinado. Entonces, automáticamente podemos decir que usted entenderá y sentirá y entenderá bien realmente lo que conoce en su nefesh, en su ruach, en su neshama, en su alma, su alma espiritual, su alma superior. Es decir, al hombre solo se le pide que conozca lo que ya él mismo conoce, lo que él ya mismo sabe, es decir, que sienta en sus sentidos lo que su intelecto sabe. Y no se necesita nada más que esto. Y por eso el autor comienza de esa manera. Por ejemplo, el rabino llamó a su libro El Camino del Justo. Ponga atención. El camino de los rectos. El camino, no el camino de los piadosos. Escuche bien, hay un contraste aquí. A pesar de que abre su libro con el fundamento de la piedad, como vamos a estudiar. Y en la sesión final del libro dice que no terminé este libro, todos los principios de la piedad, y luego continúa elaborando sobre la piedad hasta el final del libro. Y asimismo, en la introducción, como comenzamos a ver, habla extensamente sobre la piedad. Y así también en muchos capítulos del libro, además de los capítulos específicamente designados al rasgo, al midot de la piedad. Parece que la piedad no es el fin último que se le pide al hombre. Es meramente un nivel entre niveles enumerados dentro de la exigencia divina que el rabino, o sea, el autor de este libro, expone uno por uno en su libro. El fin último que se le pide al hombre es que sea no piadoso, sino recto. Un hombre upright. Yo creo que en inglés se dice upright, recto, íntegro, completo, tal como Dios lo hizo, como está escrito en Eclesiastés 7:29. Escuche, Dios ha hecho al hombre recto. Y luego dice, pero ellos, el hombre, ha buscado muchos esquemas. Escúchelo, Dios hizo al hombre recto, pero ellos, el hombre, ha buscado otros esquemas. Nuestros sabios preguntaron, por ejemplo, en el Abodá Zará 25a, ¿por qué se le llama Génesis al libro de los justos? Porque es el libro de los justos, es decir, los santos antepasados, o sea, Abraham y Jacob, que son llamados justos. Por lo tanto, esto es lo que se le pide al hombre. ¿Qué se le pide al hombre? Que sea justo, que sea recto, como está escrito en el Taná, Beziel y Yahu, que dice, un hombre está obligado a preguntarse, ¿cuándo alcanzarán mis acciones a las de mis antepasados Abraham y Jacob? Y lo que Rabeno dice sobre el rasgo de la piedad, abriendo y sellando su libro, el libro que nos toca estudiar con él, es porque libra una campaña de guerra masiva contra los falsos piadosos. Fuera los falsos piadosos, ¿eh? No queremos nada de asociación con los falsos piadosos. Por eso este libro, que son la mayoría de la gente que considera muchas costumbres y muchos caminos como piedad, pero son solo piedad falaz. Y de todos los rasgos enumerados por el rabino Pinjas Ben Jair, no hay ningún rasgo que tenga más malentendidos que la piedad.
Por eso Pablo mismo dice, ¿se acuerda? En el libro de Primera Timoteo, oh, grande es el misterio de la piedad. Pero lo que yo Yesharim, por eso este libro se llama así, que seamos rectos, ya que Él nos creó rectos, justos, porque esto incluye todos los demás rasgos. La piedad envuelve todos los demás rasgos, porque una persona que carece incluso de uno de ellos no es considerado Yeshar. Más bien está entre aquellos que buscan muchos esquemas. El contraste que hace, como leímos el libro de Eclesiastés. Hay gente que quiere y busca muchos esquemas. La ética de los padres, otro libro maravilloso. Nos dice ahí el Rabí Meir, quien estudia Torah por sí mismo merece muchas cosas. Dice, quien estudia Torah por sí mismo merece muchas cosas. La Torah lo hace justo, lo hace un sadik, lo hace un piadoso, lo hace un hasid y lo hace equitativo, un yaxar, que se puede traducir también yaxar como recto, como un equitativo y fiel. Escuchen, toda la Torah hace usted, lo hace usted, ser un sadik, dice el Pirkei Avot, un, un piadoso, y lo hace también un ser recto, equitativo, un hombre fiel. Ese es el ideal. Como veremos a lo largo de este documento que vamos a estudiar, la fe bíblica no es una cuestión de piedad, sino más bien de vivir de acuerdo a las verdades simples que Dios nos da en su palabra, que la mayoría de las personas religiosas ya conoce, ya lo sabe, y no tienen ninguna duda al respecto de esas cosas pequeñas, sencillas. Pues al vivir estas consideraciones más simples, es donde uno puede alcanzar mayores alturas. De manera que, según su familiaridad y en la medida en que su verdad es evidente para todos, también es muy frecuente su descuido y muy grande su olvido. Por tanto, el beneficio que se le obtiene en este estudio del Musar y del Nesilá Yesharim que estamos iniciando no es una sola lectura, pues es posible que el lector aprenda poco, que ya no sepa ya. Más bien el beneficio que se obtiene gente tiende a olvidar, la gente olvidadiza y se pondrá a pensar en sus deberes. Se podrá pensar en sus deberes de lo que se esconde. Note por qué yo menciono revisión y estudio diligente. Eso dice la introducción de este libro. Revisión y estudio diligente. Bueno, revisión, repasarlo constantemente. Diligencia, en intervalos cortos de tiempo. Usted no puede pasar mucho tiempo sin consultar esta obra maravillosa.
o este tipo de literatura. Así que la curación del cuerpo es de repetidamente durante un cierto periodo de tiempo. Cuando usted está enfermo, toma un tratamiento y solo entonces, a través de este tratamiento, este periodo, usted se curará con la ayuda del Eterno. Así también en la curación del alma. Aleluya. Uno debe volver a revisar los asuntos para identificar la influencia del estudio sobre el alma. De modo que no se agradables ni convenientes. Se esconde de, y aunque no olvide sus deberes, no los pondrá en su corazón y reflexionará sobre ello. En estas palabras iniciales, el autor viene a decirnos cuál es la manera correcta de estudiar este libro, no cuál es su contenido. La manera correcta es mediante la revisión y el estudio diligente, porque en términos generales, el autor de esta obra tiene uno de dos propósitos. Número uno, tiene algunos propósitos. Número uno, ya sea para enseñar a la gente lo que no sabe, y número dos, o presentar argumentos sobre la verdad de algún asunto. Y aunque el asunto puede ser bien conocido, sin embargo, la gente puede no estar tan segura de si es realmente cierto. Para estos dos propósitos es suficiente que el lector, el que escuche estas enseñanzas que vamos a comenzar, no lea solamente una vez. Sin embargo, el propósito no es cumplir con estos dos principios normalmente, ya que son ya conocidos por la mayoría de las personas y además las personas no dudan de su veracidad. Sin embargo, estos asuntos son susceptibles de ser olvidados y descuidados. Es decir, aunque son bien conocidos y familiares, eso es lo que le pasa a la gente, que cuando piensan que las cosas son familiares y conocidas, es que no sabe realmente. Descuida eso. Y llega un momento que ya no tiene ese conocimiento, ya que existe una tendencia natural en el ser humano a olvidar. Del mismo modo, aunque las personas no duden de ellos, existe un cierto ocultamiento de ellos, un ocultamiento de la observación de los propios deberes. El elixir para estos dos males es solo mediante la revisión y el estudio diligente de esos asuntos. Y eso es lo que está diciendo esta introducción de este libro. ¿Qué está planeando el autor? ¿Qué está planteando el autor? Aquí tenemos un enigma desconcertante, pero inmediatamente nos revela la respuesta. Con palabras naturales y un lenguaje conciso nos enseña. Número uno, él dice, por naturaleza, una persona tiende a olvidar sus deberes. Pregunto, ¿cómo yo puedo, siendo una persona consciente, racional, olvidar mis deberes? ¿Por qué sucede? Y la respuesta es sencilla, como introduce el Mesilá Yesarit, por naturaleza. Es que la naturaleza humana es así. Y número dos, él dice, el conocimiento intelectual no es suficiente. Hay gente que piensa que el conocimiento intelectual es suficiente. Y es por eso que tú puedes encontrar en creyentes con una dicotomía en su expresión espiritual. Mucha cabeza, muchas letras, muchos conceptos y conocen de todo y saben de todo, pero tienen la incapacidad de llevar a práctica lo que saben. ¿De qué sirve eso? De nada. La propia letra, la propia palabra te mata. Eso fue lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios. ¿Se acuerda usted cuando dice que la letra mata, más el espíritu vivifica? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Literalmente lo mismo que le dije ahora. Que la palabra o conocer solamente la palabra sin hacerla te mata. Lo que se dio o lo que se te dio para bendecirte, sostenerte, sanarte, prosperarte, restaurarte, curarte,
que es la palabra, se convierte en tu peor enemigo. Eso es que la misma letra te mata. Es como el hombre hidrópico. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del hombre hidrópico? ¿Saben ustedes qué es la hidropesia? Es exceso de agua en los pulmones. Yo podría comparar esto con una imagen de un creyente teórico. ¿Sabe la gente que hay teórica? Yo no quiero que usted sea un teórico. Mucho bla, 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 mucho bla, 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 muchas palabras, sí, mucha conversación bonita, pero nada de práctica. Están vacíos. Porque lo que realmente importa es que las dos cosas se unan. Conocer, por eso él dice aquí, el conocimiento intelectual no es suficiente. Hay que recalcar y ser diligente, constante en el estudio para poder afirmar y reafirmar los principios. Pero cuando una gente da por sentado que sabe algo y no lo perfecciona, en el futuro se arrepentirá. Es por esa razón que hay que mezclar el intelecto con el corazón para que uno se sienta motivado a emprender el cumplimiento de sus deberes, que es el área del musar. Y número tres, él enseña que va mucho más allá del mero olvido. También existe una tendencia constante del ser humano de esconderse del cumplimiento de sus deberes, o sea, de abortarlos, de decir, bueno, claudicar, o sea, tener reticencia de lo que debe hacer, aversión de lo que debe hacer. Es por esa razón que el Saba de Klein ya escribió, un gran sabio, sobre este tema enigmático que por un lado toda persona racional que reflexiona sobre su inclinación al mal sabe que todos sus deseos son vanidad de vanidades. El que siempre está confiando en él y el que pone mucha fuerza en él, en su carne, está mal, está desconfigurado. Nosotros somos vanidad. Todos nuestros deseos son vanidad. Si fuera por él, alejaría la inclinación al mal y la desterraría de una vez por todas. Sin embargo, eso es imposible. Cada persona siente que no logra dominar sus deseos básicos. Al contrario, ellos lo dominan constantemente día a día. Toda persona decente intenta alejar de su corazón estos deseos. Quiere tratar de hacerlo en sus propias fuerzas. Y esta lucha en el corazón, donde la batalla está en el corazón, o sea, el centro operativo de donde emanan todas tus acciones, todas tus decisiones, es donde se significa esta lucha entre el bien y el mal, que es una lucha incesante. No hay mayor prueba que esta de que la mano de Dios está involucrada allí. Donde hay conflicto es que está Dios. No, que tengo conflicto y que tengo una lucha interna en mí. Sí, que cada vez que voy a hacer algo para Dios no puedo y tengo que esforzarme para lograrlo. Eso es que Dios está ahí. Es que tienes el Espíritu adentro. Esa es la evidencia de que hay conflicto, porque el que no tiene el espíritu avivado, vamos a decirlo así, o no está lleno de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Está muerto. Está muerto, no siente nada, no dice nada. Ya perdió, pero el que está en conflicto es porque está luchando. Hay una lucha interior. Esa es la evidencia de que estás en el plan de Dios, de que estás activo en Dios. Es por esa razón que cada vez que usted toma, por ejemplo, este inicio de esta clase, que vamos a comenzar a estudiar y oír estas cosas maravillosas, y que vamos a tratar de cambiar nuestro musar, vamos a tratar de cambiar nuestros rasgos y características que nos acompañan por mucho tiempo, que no sabemos que no son de Dios. Y sabemos también que nos debemos cambiar y sabemos cuáles son las áreas que debemos cambiar y sabemos cuáles son las cosas buenas que debemos hacer y no las hacemos. Estas clases son para eso, para llevarnos a hacer nuestros deberes. No estamos hablando de cosas que no son, que son ajenas a nosotros, sino que son parte de la que Dios nos ha pedido a nosotros en este convenio que tenemos con Él. Son nuestros deberes. Es lo mismo que decir un padre
Un pastor, por ejemplo, que se niegue a hacer su función de pastor, o un padre que se niegue a hacer la función de un padre, que sabe que él es un padre, que sabe que tiene hijos, que sabe que tiene una responsabilidad, pero él claudica. Dos posibilidades, como vimos: o tú te retiras, ¿eh? O tú no haces nada. Por esa razón podemos entender que cuando hay este conflicto, esta lucha interna, es que Dios está ahí. Eso decía el rabino. Y al contemplar el enorme poder de la inclinación al mal, todos deberíamos llegar a la conclusión de que Dios le concedió a la inclinación al mal estas concesiones y poderes para apartar a la persona del camino recto, ya que esa inclinación al mal, ese contrario, ese enemigo interno, ese saboteador que todos nosotros tenemos, lo puso Dios ahí, pues. Porque las victorias reales sin oposición no son victorias. Porque el desarrollo intelectual, el desarrollo de rasgos de carácter que se parezcan a Dios, sin un adversario, no tiene mérito. De manera que aquí que es tan claro como puede ser que este poder fue otorgado por Dios a la inclinación al mal para poner al hombre en una situación de prueba. Es decir, si se apagará el bien y vencerá a su enemigo o vencerá a su enemigo malvado. ¿Te inclinarás al bien o te dejarás vencer de tu propio enemigo? Dios quiere saberlo. ¿Cuántos están aquí? Dios quiere saberlo. Y si puedes permitir o si permites que la inclinación al mal conquiste tu alma pura, porque solo en esta situación de lucha puede una persona merecer alcanzar niveles de rectitud, niveles de piedad y niveles de santidad. Si realmente derrota su inclinación al mal, merecerá deleitarse en Dios y contemplar el resplandor de la Shejinah, o sea, de la presencia divina en el mundo venidero. Y mientras más creces en midot, en atributos, ¿eh? mayor crecimiento tendrá tu Yetzerará, mayores serán los retos, mayor será la batalla interna. Y esta es la respuesta al enigma sobre este enigma, y su respuesta se basa todo en el servicio a Dios. Y sobre todo esto es que este libro fue ideado. ¿Por qué dice en la introducción revisión y estudio diligente? Mire, esto es un principio profundo. La manera de luchar contra el Yetzer Hará, la inclinación al mal, es revisar la comprensión que uno tiene del corazón. Es un análisis profundo de su corazón. Leshanen Tobanot Halev. Un examen del alma, un examen del corazón. Y la manera de revisar la comprensión que uno tiene del corazón es revisarlo constantemente basado en los principios fundacionales relevantes que la Torá nos da. Eso se llama Yesodot. Y hacerlo de una manera adecuada. Porque las acciones del hombre surgen de un punto interior en las profundidades de su corazón. Hemos hablado mucho de esto, que lo que Dios está buscando de ti es un corazón. Si Dios tiene tu corazón, lo tiene todo. Es una seguridad de que tú vas a desarrollar tu potencial. Y es imposible penetrar profundamente y elevar este punto en una sola vez. Solo después de leer, estudiar, profundizar estos conceptos, el estudio sistemático, constante de estos asuntos, es que pueden lograr atravesar el ser humano las barreras y establecer a un hombre en la luz de la claridad. Es por eso que continúa diciendo la introducción. Escucha la introducción. Si reflexionamos sobre el estado actual de las cosas en la mayor parte del mundo, veremos
que la mayoría de las personas de inteligencia rápida y mentalidad aguda dedican la mayor parte de su pensamiento e interés a las sutilezas de la sabiduría y a las profundidades del análisis. Cada persona según su tendencia intelectual y su deseo natural. Hay quienes se esfuerzan mucho en estudiar la creación y la naturaleza. Otros dedican todo su estudio a la astronomía y a las matemáticas y a las artes. Y hay otros, por favor, escúcheme aquí, que se adentran más en los estados, es decir, en el estudio de la Sagrada Torá. Entre ellos, algunos se ocupan en el análisis de los alajot, otros se adentran en el estudio profundo del Midrash, otros se entran en las decisiones legales. Es por esa razón que esta introducción, yo, es parte de la introducción también que leí ahora, y vamos a seguir leyendo la introducción, pero vamos a hacer un paréntesis aquí. Mire. Esta introducción del Beret Emunot, el deseo de conocer la verdad, es una cuestión natural para el alma intelectual dentro de nosotros. O sea, el alma intelectual de nosotros desea, amerita este estudio, hasta el punto de que no se encuentra un hombre de intelecto santo o, por así decirlo, sano, que no se esfuerce, y si se esfuerza según su capacidad intelectual para revelar la verdad de los asuntos en los que se encuentra involucrado y por refutar y alejar la falsedad de ellos. Entonces, ese es lo que estamos tratando de decir aquí. Esta introducción es, esta parte de la introducción que voy a seguir leyendo ahora, nos convoca y nos hace claro que nuestra propia alma está buscando satisfacer esos deseos. Está tratando de adentrarse o desarrollar su capacidad intelectual. Pero mire que continúa diciendo la introducción. Yo quiero seguir leyendo. Mire que dice, dice, pero son pocos. Pues dice, hay muchos que estudian el Musar, hay muchos que estudian la matemática, la astrología, el arte. Muchos se entregan a la Torá, al Midrash, a los halágicos, a las decisiones legales. Pero mire que dice, mire que continúa diciendo la introducción. Qué hermoso. Pero son pocos. Óigame bien. Por eso estamos dando esta charla hoy. Son muy pocos que dedican su pensamiento y estudio a la cuestión de la perfección, del servicio divino, al amor, al temor, al apego, a las demás ramas de la piedad. Esto no se debe a que no consideren estas cosas como fundamentales, pues si se le pregunta a cada uno, responderá que esto es de su gracia y que es inimaginable que alguien sea considerado verdaderamente sabio si no ha comprendido plenamente estas cuestiones. Continúa diciendo, más bien su falta de dedicarle más atención se debe a que le resulte tan familiar, ahí es que está el problema, y tan evidente que no ve la necesidad de dedicarle mucho tiempo. Oye bien, que es tremendo este libro, esta introducción. O sea, no es cuestión de que la gente, en otras palabras, no le dé importancia a estas cosas. La gente sabe que esto es importante. Sí, usted lo sabe, yo lo sé. Pero como sabemos que es importante, pero que a la vez esto es tan familiar, no le damos la relevancia de vida que debe tener. De manera que la mayoría de las personas no investigan los asuntos de la piedad porque piensan que son cosas simples y evidentes. La dan por sentada, sí, la dan por sentada. No, no, ya, eso yo lo sé, yo lo conozco. Y ya lo pasan por alto, que no requieren ningún entendimiento. Pero mira que continúa diciendo esta introducción. Y por consiguiente, este estudio y la lectura de libros de este tipo se deja a personas de inteligencia no tan aguda, casi embotada. Encontrarás a este tipo de personas diligentes en todo esto,
sin moverse de ello. Entonces, que lo que importa aquí, voy a un paréntesis, que es la diligencia. Como dice un gran pensador moderno, él dice que la disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. ¿Qué es la disciplina? Que usted es una persona constante, constante en lo que hace, constante en lo que hace, constante, sin detenerse. Usted es como la hormiga, ahí, como la hormiga, como la hormiga, constante, constante, como la abeja, constante, constante. No se detiene, no toma pausa, va despacio, pero seguro. Todos los días ahí, todos los días esa gota dándole esa roca. Y esa roca al tiempo va a abrir una grieta. Y el agua lo más que hay. Y esa gotica de agua cayendo ahí constante en el tiempo hace un hueco inmenso en esa roca. Es lo mismo aquí con el estudio de esto. Pero mira qué dice. Encontrarás a este tipo de personas diligentes en todo esto sin moverse de ello, hasta que la situación ha llegado al punto de que si uno ve a una persona practicando la piedad, no puede evitar sospechar que pertenece a los de inteligencia torpe. Oye, las consecuencias de esta situación son tan malas tanto para los que poseen sabiduría como para los que no la poseen, ya que hace que ambos tipos carezcan de verdadera piedad, por lo que es extremadamente raro encontrarla en cualquier parte del mundo. No lo saben los sabios porque no reflexionan lo suficiente y tampoco lo saben los ignorantes porque no lo comprenden lo suficiente. La situación ha llegado a tal punto que la mayoría de las personas cree, escuche bien, que la piedad consiste en recitar muchos salmos, confesiones muy largas, ayunos difíciles, inmersiones en hielo, en nieve, cosas todas ellas incompatibles con el intelecto y con la que la razón no puede estar en paz. Oye, ¿qué dice la introducción de este libro? ¿Por qué dice esta frase? La mayoría de las personas. Esto me impacta. Es decir, no solo los sabios y los necios, sino también la mayoría de la gente imaginan así la piedad. La piedad es subestimada, en otras palabras. Es como algo, es como si fuera una enseñanza de segunda categoría en el mercado de la fe. Pero como usted puede ver, no es lo principal. Continúa diciendo la introducción. Así pues, la verdadera piedad, que es aceptable y apreciada por el intelecto y la razón, está lejos de lo que nuestra mente concibe para nosotros, porque es obvio que lo que una persona no siente la responsabilidad de hacer no ocupará lugar en su mente, dice la introducción del Yemes y la Yesarí. Ahora, ¿cómo los sabios no ven el estudio profundo de la perfección del servicio como un deber que les incumbe? Entonces ellos no se preocupan de aclararlos y de recordarlo y de tenerlo consciente en toda su vida. Vamos a seguir leyendo lo que dice la introducción. Y aunque los principios, dice la introducción, fundamentales de la piedad ya están implantados en el corazón de toda persona recta, sin embargo, si ésta no se dedica a su estudio, encontrará sus ramas, pero no las reconocerá y las pisoteará sin percibir lo que hace. O sea, la raíz y los fundamentos, oye lo que dice, la raíz, los principios y fundamentos de la piedad, dígase, la gratitud. Escuche bien lo que la gente subestima. ¿Qué es lo que estamos estudiando? La gratitud, el deseo de beneficiar al otro, el amor a lo justo y a lo recto, la búsqueda de la verdad. Estas son las partes de la piedad.
La lucha constante hacia la perfección. El deseo constante de estar limpios y puros para Dios. Y estas son las características y fundamentos, principios, como dice esta introducción, que son naturalmente encontrados en un alma recta, en una persona recta. Una persona recta es agradecida, una persona recta quiere el beneficio del otro. ¿Usted ve qué importante es esto? Una persona esta es la que está buscando la rectitud en todo momento, la hace todo en seriedad. Es una persona que anhela ser limpio. Es una persona que quiere alcanzar la perfección, que quiere buscar la verdad. Estas son las características. Pero mira que continúa diciendo, dice, observemos que las cuestiones de piedad, temor y amor a Dios y pureza del corazón no son cosas innatas en la persona, por lo que no se necesitarían medios para adquirirlas, como el sueño y la vigilia, el hambre y la saciedad, todas las demás respuestas naturalmente implantadas en nuestra naturaleza. Más si bien, sin duda, es necesario emplear medios y estrategias para adquirirlas. Tampoco faltan factores perjudiciales que alejan a una persona de ello, pero correspondientemente tampoco faltan formas por las cuales esos obstáculos pueden mantenerse alejados. Y si es así, entonces, pregunta, ¿cómo puede uno no necesitar dedicar tiempo a este estudio, a conocer la verdad de estos asuntos y aprender los medios para adquirirlos y cumplirlos? ¿De dónde vendrá esta sabiduría al corazón de una persona si no la busca? Siendo clara para todo hombre sabio la necesidad de la perfección del servicio divino y la necesidad de su pureza y limpieza, pues si esto ciertamente no es aceptable en absoluto, sino más bien es repulsivo y despreciado. Escuche bien esto, que es repulsivo y despreciado. Esto es importante, puesto que el Señor escudriña los corazones de todos y discierne todo el intento de los pensamientos. Y si lo buscamos, Él se dejará ya. Pero si lo abandonamos, Él nos desechará para siempre. Note, por favor, el énfasis aquí en la introducción de repulsivo y despreciado, según la estricta justicia. La intención del autor aquí no es clara. Es difícil decir que uno le falta perfección de la piedad. Su servicio es repulsivo. Imagínate que alguien diga, tu servicio es repulsivo. Su servicio es despreciable. Y tal vez la intención del autor sea para el caso en que el servicio de uno es simplemente por motivos ulteriores, pero no por simplemente falta de pureza de pensamiento. Continúa diciendo, ¿qué responderemos en el día de la reprensión si hemos sido negligentes en este estudio? ¿Te vio? Y hemos abandonado aquello que nos incumbe, que es nuestro llamado, como para hacer lo principal que el Señor Dios requiere de nosotros. Es por esa razón que el hombre, para poder alcanzar ese desarrollo, esos rasgos de carácter formados en él, como Pablo decía, mi deseo es que el Mashiach sea formado en ustedes. Esta es la intención de todo esto que hacemos, que Mashiach se forme en nosotros. ¿Qué es la cosa principal? Para el servicio perfecto o el servicio principal es que nosotros podamos perfeccionar nuestros pensamientos y que podamos canalizar estos pensamientos correctos a acciones concretas. Por eso continúa diciendo, es concebible para nosotros ejercer nuestras mentes y nuestro trabajo en investigaciones sólidas a las cuales no estamos obligados, en discursos agudos que no dan fruto y en leyes que no son relevantes para nosotros y aquello que es una deuda tan grande con nuestro Creador. Lo abandonamos al hábito y lo entregamos a la práctica mecánica. Eso dice la introducción. ¿Qué dice esta porción aquí, esta parte? Dice algo interesante. Dice, análisis a lo que no estamos obligados. ¿A qué se refiere esto? Se refiere
a la investigación lógica, para demostrar los fundamentos de la palabra de Dios. Parece que la posición del autor está entre aquellos que sostienen que esto no es una obligación. Y asimismo, esto no se menciona en todo el documento. Y lo que dice más adelante, dice, entonces comprenderás la filosofía. O sea, la intención es que no hay necesidad de esto. Note también que dice en esta parte leyes que no son relevantes para nosotros. Es decir, pero las leyes y los deberes que son relevantes todo el tiempo, a aquellos se les debe dar prioridad. Ponga atención, que esto es interesante. Dice, si no examinamos y analizamos qué es el verdadero temor de Dios y cuáles son sus ramificaciones, ¿cómo podremos adquirirlo? Si no sabe lo que es eso, no sabe las aristas, cómo se clasifica, su interioridad. El autor le llama ramificaciones. Él pregunta, ¿cómo podrá usted adquirir eso? Ah, que eso viene automático. Eso viene a través de la comprensión intelectual. ¿Y cómo podremos salvarnos de las vanidades mundanas que hacen que nuestro corazón lo olvide? No será olvidado y se irá aunque reconozcamos su necesidad. Lo mismo sucede con el amor de Dios. Si no nos esforzamos por implantarlo en nuestro corazón a través de todos los medios que conducen a ello, pregunta el libro, ¿cómo existirá dentro de nosotros? ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué gran idea es esta! Si no lo analizamos ni no lo profundizamos, ¿cómo podremos adquirirlo? Esto es grande lo que dice este libro. Aquí hay una gran idea. Y cuando una persona escucha y estudia Musar sin un estudio profundo adecuado y no entiende las palabras de manera completa, no adquirirá conocimiento de este rasgo, no lo podrá internalizar. Y aunque pueda pensar que entendió el asunto completamente, por lo tanto, uno debe saber que en el caso de un asunto de Musar que no estudió con la profundidad adecuada, existe una gran preocupación de que no haya entendido correctamente y muchos obstáculos y daños pueden surgir de esta comprensión errónea. Y además del gran daño de tener cualquier conocimiento falso. Además, nos debemos entender que nos da otra gran enseñanza. No solo es necesario estudiar en gran profundidad para comprender los asuntos correctamente, sino que también es la forma de adquirir los asuntos y comprenderlos. Es decir, si un gran examen en profundidad en el asunto de Musar que está estudiando no tendrá el mérito de adquirirlo, porque específicamente a través del estudio, el análisis, la reflexión en profundidad, es que una persona puede adquirir niveles espirituales. ¿Por qué dice amor y temor? Utiliza aquí el amor y temor. Amor aquí se refiere a hacer el bien, mientras que temor es apartarse del mal. ¿Lo entendió? Amor es hacer lo que usted se le espera que usted haga, hacer el bien. Y temor es el apartarse del mal. Es decir, lo que dice el Salmo 34:14. ¿Se acuerda? Mire qué dice. Apártense del mal y hagan el bien. Apártense del mal y hagan el bien. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Sobre estos dos pilares se construyen 3 sesiones de este libro. Es por esa razón que yo le exhorto a usted que guarde bien este principio. La vigilancia precede al celo. Y luego la separación precede a la piedad. Y luego el temor al pecado precede a la santidad. Estos 3 pares son meramente niveles sucesivos en el temor de Dios y el amor de Dios. Note bien la palabra temor que él enfatiza. Y así como en el caso en que uno sabe que en los próximos minutos uno de los mayores eruditos de la Torá de la generación lo estará observando, será cuidadoso en sus acciones y se esforzará
y tendrá cuidado de no hacer nada que no encuentre favor a los ojos de ese sabio. Así también aquí, en este nivel del temor al cielo, que es uno de los principios del Musar más importantes, es cuando el corazón de un hombre vive y siente que Dios observa y vigila sus acciones. Si eres consciente de que lo que tú piensas, dices y haces, Dios te está mirando. Mi pregunta es, ¿tú harás lo que no le agrada a Él? ¿Te vio? Por eso hay que tener énfasis aquí de esto. Por eso hay que recalcar estas ideas. Por lo tanto, automáticamente es cuidadoso y teme hacer cosas que no encontrarán favor a los ojos de Dios. Mire que continúa diciendo este libro. ¿De dónde vendrá la adhesión y la pasión de nuestras almas hacia el Dios bendito y su Torá si no prestamos atención a su grandeza y exaltación que infunde en nuestros corazones esta adhesión? ¿Cómo purificaremos nuestros pensamientos si no nos esforzamos por limpiarlos de las imperfecciones de la naturaleza física que les ha inculcado la naturaleza física? ¿Y qué decir de todos nuestros rasgos de carácter que también necesitan tanta rectificación y corrección? ¿Quién los corregirá? ¿Quién los rectificará si no los prestamos atención y no somos excesivamente meticulosos en todo eso? Y si realmente examinamos el asunto, descubriremos la verdad de esto, beneficiándonos hacia nosotros mismos y enseñándolo a otros para que también les beneficie. Esto es lo que dijo Salomón. Si lo buscaras como a la plata, Dios mío, esto es increíble, y lo buscaras como un tesoro escondido, entonces entenderás el temor de Dios. ¿Usted vio? Y no dijo, entonces entenderás la filosofía, ¿vio? Entonces entenderás la astronomía, entonces entenderás la medicina, entonces entenderás las decisiones legales, entonces entenderás las leyes. No, sino más bien dice, entonces entenderás el temor de Dios. De aquí se deduce que para comprender el temor de Dios hay que buscarlo como a la plata y buscarlo como un tesoro. Continúa diciendo la introducción. ¿Es suficiente entonces lo que nos han enseñado nuestros antepasados y lo que es familiar para toda persona inteligente en un sentido general? ¡Wow! Es concebible que encontremos tiempo para todas las demás ramas de estudio, pero no para este estudio. Porque no debería un hombre reservarse al menos tiempo fijo para este estudio si se ve obligado a dedicar el resto de su tiempo al estudio, el resto de su tiempo a otros estudios y asuntos. He aquí que la escritura dice, hey, el temor de Dios, esta es la sabiduría. Eso dice Job. Nuestros sabios de bendita memoria comentan en el Tratado Shabbat 13b que gen alude a uno porque en griego uno se designa como gen. He aquí el temor de Dios. Esta es la sabiduría. Gen, en verdad, continúa diciendo, se necesita una gran cantidad de análisis en todas estas cosas si se las ha de conocer en verdad. No como imaginación o lógica engañosa, cuanto más para adquirirlas y alcanzarlas. Quien reflexiona sobre estos asuntos verá que la piedad no depende de las cosas que piensan los piadosos necios, sino más bien de la verdadera perfección y de la sabiduría. Usted pudo ver lo que está diciendo esta introducción. Esta introducción es tremenda. Y dice, y esto es lo que enseña Moisés, nuestro maestro, la paz sea con él, diciendo, y ahora Israel, ¿qué pide el Señor de ti? Escuche bien, esto es interesante. Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames
y le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guarde los mandamientos de Dios y sus estatutos. Eso está en Deuteronomio 10:2. ¿Qué pide el Señor de ti? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere esto? Es decir, ¿qué está diciendo? Dice que solo estas cosas que Dios te pide, solo esas cosas que Dios te pide, o sea, Dios pide cosas, que exigen cosas de ti, o vamos a decirlo mejor, espera. Él espera cosas de ti, de mí. Qué lamentable que es. Nosotros siempre tenemos en nuestra mente consciente las cosas que Él no espera. Me viene a la mente una ocasión cuando a Salomón se le dio un cheque en blanco y Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón lo único que le pidió a Dios fue sabiduría para guiar a su pueblo. Y Dios le dijo después, por cuanto no me pediste lo que todo el mundo me pide. Es lo mismo aquí. Nosotros muchas veces asumimos que Dios nos está pidiendo cosas que son distintas a las que Él pide. Porque esas son las personas que los piadosos, desenfocados y tontos, fuera de la verdad y la realidad, piensan. Mire que dice, continuando diciendo este verso maravilloso. Aquí abarco todas las divisiones de la perfección del servicio divino que es deseable para el santo bendito. ¿Cuáles son? Temor a Dios, andar en sus caminos, amor de Dios, sinceridad y observancia de los mandamientos. Eso fue lo que Dios pidió. Esto es lo que nosotros debemos concentrarnos, en otras palabras. Y abriendo un paréntesis aquí, yo tengo charlas de este tema. Yo creo que tengo en el canal, yo tengo estas charlas del temor, de andar en sus caminos. He hablado de esto, del amor de Dios. Yo creo que hice una serie de ese verso de Deuteronomio 10:12. Ahora bien, mire que continúa diciendo, volviendo aquí. Entonces, como dice aquí esta introducción, que aquí abarcó todas las divisiones de la perfección del servicio divino, que es deseable. O sea, que el Señor anhela, que el Señor desea que tú y yo tengamos. Despojémonos, en otras palabras, de lo que nosotros creemos que pensar, qué es lo que le agrada a Dios. Y busquemos realmente lo que Él está buscando, lo que Él nos ha pedido a nosotros. O sea, Él quiere encontrar en nosotros lo que Él pidió aquí: temor de Dios, andar en sus caminos, amar a Dios y observar sus mandamientos. En cuanto al temor de Dios, continúa diciendo la introducción: este es el temor a la exaltación de Dios. Es decir, que uno teme ante Él como temería ante un gran y terrible rey, sintiéndose avergonzado por su grandeza antes de hacer cualquier movimiento ante Él. Y aún más, cuando habla ante Él en la oración, cuando usted le ora, o en el estudio de la Torá. Qué tremendo es esto. Luego dice caminar en sus caminos. Esto incluye todos los asuntos de rectitud, de corrección de los rasgos de carácter. Esto es lo que nuestros sabios de servita memoria dijeron: así como eres misericordioso, sé tú también misericordioso. El principio general de todo esto es que uno lleve a cabo todos sus rasgos en toda variedad de nuestras propias obras de acuerdo a lo que es justo y ético, que lo que define la justicia y la ética, que es nuestro entendimiento. No, lo que lo mide es Dios. Por eso continúa diciendo, nuestros sabios de bendita memoria sumieron este dicho: ¿cuál es el camino apropiado que una persona debería elegir para sí misma? Lo que sea armonioso para quien lo hace. ¡Wow! Y armonioso para otras personas. Tú ves, eso dice el Pirkei de Avot. Abro un paréntesis aquí, digo, tú no puedes, ni yo, pensando que yo soy libre de hacer mis propias decisiones, en mi libertad, yo no puedo perjudicar a nadie más. Al contrario, la ética y la rectitud mandan que mientras yo haga algo, siempre yo debo buscar el beneficio de lo que bien, continúa, es decir,
lo que lleva a la meta de la verdadera beneficencia, a saber, el fortalecimiento de la Torá y el fomento de la hermandad social. ¿Por qué el fortalecimiento de la hermandad total? El fomento de la fraternidad, vamos a llamar. Y es que el motivo de todo esto es que nuestras vidas no son islas. Nosotros no vivimos aislados. Usted vive en lugares sociales. Usted no puede ser un paria en los lugares sociales donde usted vive, ni en su familia, ni en el trabajo, ni en el país donde usted vive. Usted no es un paria social. Usted fue creado para convivir con los demás. Y para poder convivir con otros es un arte. Debe tener entonces relaciones apropiadas, relaciones de hermandad. Luego dice el amor. ¿Por qué dice el amor? El amor, dice la introducción, que uno haya implementado en su corazón el amor de Dios, hasta que su alma se sienta movida a hacer lo que le agrada a él. ¡Wow! Tal como su corazón se siente movido a hacer lo que le agrada a su padre y a su madre. Se sentirá dolido si él u otros carecen de esto. Será celoso por ello y sentirá gran alegría al hacer algo de esto. Luego dice integridad. Que el servicio ante el Santo Bendito sea con pureza de motivos, es decir, por el bien de su servicio solamente y no por ningún otro motivo. Esto también incluye que uno sea devoto de todo corazón a su servicio y no como alguien que vacila entre dos bandos o como alguien que lo hace por rutina. Más bien que todo su corazón esté dedicado a esto. Que el servicio ante el Santo Bendito se realice con pureza de motivos. Es decir, por su causa solamente y no por ningún otro motivo. Esto incluye todo el servicio del corazón. Es por esa razón. Quiero ir cerrando diciendo lo siguiente. Observar todos los mandamientos, como lo indican las palabras, es decir, observar todos los mandamientos en su totalidad, en todas sus reglas y condiciones detalladas. Eso es lo que espera Dios. Es aquí que todos estos principios generales requieren una explicación extensiva. Y he descubierto que nuestros sabios de bendita memoria han abarcado todas estas divisiones del sentido divino, del servicio divino, en diferentes palabras ordenadas de acuerdo con el orden de los pasos necesarios para adquirirlas correctamente. Escuche bien ahora. Y esto fue enseñado en una bairatá, en una enseñanza, y citado también en varios lugares del Talmud que yo voy a leer ahora. Uno de ellos está en el capítulo antes de las festividades. Se llama Bodázara. Mire qué dice. Lo voy a citar. Escuche, por favor. Te guardarás de todo lo malo. Óigame bien. Te guardarás de todo lo malo. De aquí derivó el rabino Pinjas Ben Jair. La Torá conduce a la vigilancia. Escuche los pasos sucesivos. ¿Cuál es el orden? De formar carácter, de formar rasgos de carácter que vamos a tratar de internalizar en esta charla, esta serie de charlas del Musar. Dice, la Torá conduce a la vigilancia. La vigilancia conduce al celo. El celo conduce a la limpieza. La limpieza conduce a la separación. La separación conduce a la pureza. La pureza conduce a la piedad. La piedad conduce a la humildad. La humildad conduce al temor al pecado. El temor al pecado conduce a la santidad. La santidad conduce al Ruach HaKodesh y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, conduce a la resurrección de los muertos. Y sobre la base de esta bairajá o bairatá es que esta obra tomó lugar para enseñarnos a nosotros mismos y recordar además las condiciones del servicio perfecto según los niveles adecuados.
Aclararé aquí la naturaleza de cada una de ellas y sus divisiones y detalles, la forma de adquirirla, sus factores perjudiciales y la forma de protegerse de ellos para que cualquiera de nosotros, cualquier persona que los encuentre agradables, pueda leer y aprender a temer al Señor nuestro Dios y nunca olvidar el deber hacia Él. Lo que la fisicalidad natural se esfuerza por eliminar de nuestros corazones, la lectura y la reflexión, nos recordarán y nos despertarán a lo que que Dios sea nuestra confianza y guarde nuestros pies de tropezar, como dice el libro de Proverbios 3:26, y que se cumpla en nosotros el pedido del salmista, amado de su Dios. Termino aquí diciendo, enséñame, oh Dios, tus caminos y caminaré en tu verdad. Unifica mi corazón a Dios para temer tu nombre. Mis amados, yo espero que este tiempo le haya gustado, le haya bendecido. Le doy las gracias a todos por estar conmigo. Es muy importante eh, internalizar estas cosas que estamos hablando aquí, de tener prioridad de estos conceptos. Conceptos como la piedad, el cuidado, la diligencia, la pureza, la humildad, la santidad, el temor al pecado, porque todo eso resultará, como usted puede ver, en la llenura y la iluminación del Ruach Kodesh. Todo esto es importante en el Musar. Como pudo observar, el Musar es la clave para nosotros poder crecer y desarrollarnos en la verdadera perspectiva de lo que Dios está demandando de todos nosotros. Por eso, ¿qué pide el Señor de ti? ¿Lo vio? Que andes en tus caminos, que le sirvas, que le ames y que guardes todos sus mandamientos. Así que les pido, les doy las gracias a todos. Gracias por estar conmigo. Y estemos nada más y nada menos que el próximo lunes. Vamos a continuar leyendo y vamos a analizar todas las partes interesantes que subyacen de esta maravillosa obra de Musar que tenemos delante. Así que un abrazo para todos ustedes. Nos encontramos el próximo lunes. Shalom, shalom, mis amados.